es la preeclampsia, herramientas del ginecobstetra para su mejor manejo. Vamos a hablar acerca de las definiciones, de la predicción, de la prevención de esta patología y también acerca del manejo y de los fármacos. La definición de hipertensión, que se dice que es una presión arterial sostenida de 140/90 o más, es una definición que se aceptó y se aprobó ya estandarizada a nivel mundial en el año 2000. Colegio Americano de Ginecobstetricia la vuelve a reafirmar esta definición en el 2020. Y luego hacen una definición de proteinuria que dice que es la presencia de 300 miligramos de proteína en orina de 24 horas. Se está proponiendo una cifra de 130/80 como punto de corte en lugar de 140/90, en base a que ellos mencionan pues que en el embarazo debe haber cifras diferentes, porque vemos que las mujeres manejan cifras tensionales más bajas y más estando embarazadas. Pues antes preeclampsia se decía que era parte de la toxemia gravídica y se hablaba de una triada: hipertensión, proteinuria y edema. Después le quitaron edema y se hizo diada, o sea, hipertensión y proteinuria después de la semana 20 de embarazo. Y últimamente se ha dicho que solo con que sea hipertensión después de la semana 20 de embarazo, con algunos otros datos, y que incluso sin proteinuria. O sea, pues todos estos datos nos llevarían a que ya es un problema más serio, ¿verdad?, con la hipertensión, y entonces se categorizaría como preeclampsia, aunque no tuviera la paciente proteinuria. Y bueno, recordando todas las complicaciones que nos puede dar esta patología, que es lo que lo hace pues importante, ¿verdad?, en el embarazo, ya que finalmente todas estas complicaciones pues van a recaer tanto en la salud materna, pero también van a repercutir en el feto, ¿verdad?, en el neonato. Entonces, todo esto que puede llegar finalmente incluso hasta la muerte, ¿verdad?, materna o fetal, sigue siendo de las patologías principales causantes de muerte, y es pues lo que lo hace muy importante en el estudio de obstetricia. Vamos a hablar un poquito acerca de la predicción, ¿sí?, que viene en esta página de www.fetalmedicine.org, que es del doctor Nicolaides, ¿verdad?, de Inglaterra, y en la cual es una escala de predicción que puede entrar uno a la página, es gratuita, y entonces puede uno, de acuerdo a las semanas que tiene la paciente, predecir el riesgo de preeclampsia. Entonces incluso abre 3 categorías. Les voy a presentar lo que vienen de datos de las 11 a 14 semanas un día, pues que sería también lo más interesante pues para poder prevenir que no vaya a desarrollar preeclampsia. Para ir llenando el formulario es si el embarazo es simple o gemelar, cuál es la edad gestacional a través de la longitud coronilla-rabadilla, cuál es la fecha de nacimiento de la mamá, el peso, la talla y la raza de la mamá, si es tabaquismo positivo o negativo, si hay antecedente de preeclampsia en su mamá, o sea, en la mamá de la paciente, ¿verdad?, incluso cómo fue el embarazo, si fue espontáneo o si usaron fármacos o fertilización in vitro, que se ha asociado un poco a desarrollo de preeclampsia, y si es el primer embarazo o es subsecuente. Hay 4 parámetros a llenar si los tiene la paciente o no los tiene: si tiene hipertensión crónica, si tiene diabetes tipo 1 o tipo 2, si tiene lupus o si tiene el síndrome antifosfolípidos. Y mediciones biofísicas, nos pide la presión arterial media a través de 2 mediciones en ambos brazos, y luego nos pide el promedio del índice de pulsatilidad de ambas arterias uterinas para hacer un promedio. Siempre estamos pensando, cuando pensamos en preeclampsia, en predicción, irnos directamente al Doppler, ¿sí? Y si vemos, pues sí, está el Doppler aquí, pero está dentro de una historia con muchos factores de riesgo. Entonces, bueno, ahí viene la toma de la arteria uterina, ¿verdad?, una de las tomas en la cual pues está el espectro de la imagen, y lo que se va a evaluar es el índice de pulsatilidad, ¿sí?, para ver cómo está, ver si no está aumentado, y es el que se va a meter al formulario.
tenemos que las arterias uterinas pues tienen cierta resistencia, ¿sí? Y la cual la vemos reflejada aquí con esta muesca, pero empieza a haber el proceso de placentación en un embarazo normal y estas arterias se dilatan más, ¿verdad? Comparativamente con estas, ¿verdad? Están más dilatadas y entonces la muesca tiende a desaparecer y va disminuyendo el índice de pulsatilidad, pero avanzando más el embarazo, pues incluso esto ya se pierde totalmente, ¿verdad? Porque pues se dilata más la arteria, pero esto es en un embarazo normal. Hay una alteración, pues va a haber problemas y no va a ocurrir esta dilatación de las arterias uterinas, sino que al contrario va a haber una vasoconstricción y va a haber problemas. Entonces antes se le daba valor al notch o la muesca que se presentaba después de la sístole, ¿verdad? De la arteria uterina, pero en la actualidad pues este notch no está considerado ya en la mayoría de protocolos de detección, sino que ha sido desplazado por el índice de pulsatilidad, que es al que se le toma en cuenta, ¿verdad? Si el índice de pulsatilidad está aumentado, entre más aumentado, pues va a tener más riesgo. Incluso en ese mismo formulario que les comento del doctor Nicolaides, vienen dos mediciones bioquímicas en la detección de preeclampsia temprana de 11 a 13 semanas, en la cual viene el factor de crecimiento placentario y la proteína plasmática asociada al embarazo, que son dos. Igual puede uno llenar el formulario y si no tiene estas dos mediciones bioquímicas, con los otros datos nos da el riesgo que tiene esta paciente, que nosotros estamos captando sus datos, tiene el riesgo de desarrollar preeclampsia, ¿verdad? Y como les comentaba, entonces tratar pues de ver datos clínicos, datos biofísicos, importante la toma de presión, importante el índice de pulsatilidad y las mediciones bioquímicas. ¿Y esto para qué? Bueno, pues las pacientes que tengan riesgo, entonces lo más importante sería hacer una prevención. Ha habido muchas medidas preventivas, una que es muy importante pues es promocionar el control prenatal y hacerlo adecuadamente. Y bueno, si la captamos a la paciente temprano, pues valorar el riesgo de desarrollar preeclampsia. Pues es recomendable el urianálisis en la primera consulta y después cada 4 semanas a partir de la semana 24. Ahí puede, aunque no cumpla con el criterio de definición de proteinuria, pero podemos encontrar ya huellas, ¿verdad?, de proteína en orina que nos va a alertar de que puede estar ya desarrollando un problema. Considerar datos de predicción. Como prevención, pues se ha mencionado el control en el incremento de peso, la dieta hiperproteica y normosódica, el reposo en decúbito lateral, ayuda un poco, sobre todo en pacientes, pero más que nada para disminuir el estrés. Y de medicamentos se han manejado básicamente 3, el ácido acetilsalicílico, el calcio, antioxidantes. Los antioxidantes es el que menos respaldo tienen, el calcio es el que a veces sacan artículos que pudiera ser bueno, pero el que ha resistido la prueba del tiempo hasta ahorita pues es la aspirina, ¿verdad? Entonces, en la dosis de aspirina se han utilizado diversas dosis que varían de 60 a 150 miligramos por día y su uso se ha iniciado desde las 11 hasta las 24 semanas y se administra hasta las 36 o 37. Pero ¿qué consideraciones en especial pudiéramos hacer sobre la aspirina? Hay un estudio pues que se ha considerado muy importante, que es el estudio ASPRE, publicado en el 2017. Lo hicieron con 150 miligramos de aspirina diario en embarazos de 11 a 13 semanas, 6 días, y lo continuaron hasta las 36 semanas y lo compararon con placebo, 785 con aspirina y 806 pacientes con placebo. Todas eran pacientes con alto riesgo de padecer preeclampsia y reportaron una reducción de 62% en la frecuencia de preeclampsia en pretérmino en el grupo que se les dio la aspirina. 13 contra 35 casos, pero no encontraron diferencia en la prevención de preeclampsia a término. Este estudio ASPRE fue un estudio multicéntrico coordinado por la Fetal Medicine también, que está mencionando pues la dosis de 150. El Colegio Americano recientemente, el mes pasado, renovó su boletín práctico
hace una recomendación nivel A. En pacientes con factor de riesgo de preeclampsia, ellos recomiendan el uso de aspirina a dosis de 81 miligramos por día, iniciando entre las 12 y 28 semanas de gestación, aunque dicen entre paréntesis en forma óptima antes de las 16 semanas. Y debe darse aspirina en todos los embarazos. En embarazos de bajo riesgo hay un estudio de una revista brasileña publicada en el 2005 en la cual evaluaron mujeres con bajo riesgo de desarrollar preeclampsia. Ahí sí fueron 8,000 contra otras 8,000, comparando uso de aspirina contra placebo y no encontraron diferencia. Entonces de ahí, a partir de ese estudio, pues se ha recomendado que no se administre en mujeres con bajo riesgo de desarrollar preeclampsia. Hay un fármaco, la L-arginina, que es un aminoácido básico precursor en la síntesis de óxido nítrico. En el Hospital Civil Juan y Menchaca hicimos un estudio para una tesis de un doctorado de una de las ginecólogas que estaba ahí. O sea, no intervino ninguna empresa farmacéutica, ¿sí? Y fue un estudio aleatorizado, doble ciego, con 100 pacientes con factores de alto riesgo de desarrollar preeclampsia. 50 se les dio L-arginina, 3 gramos diario, y a 50 pacientes se les dio placebo a partir de las 20 semanas. En ese estudio del grupo de L-arginina, solamente 3 pacientes desarrollaron preeclampsia, de 49, porque se excluyó una, ¿sí? Y solamente una tuvo datos de severidad, o sea, 2 con preeclampsia nada más y una con datos de severidad. Y del grupo placebo, que se quedaron 47 pacientes, 11 desarrollaron preeclampsia y 7 con datos de severidad. O sea, en total 18 desarrollaron preeclampsia, ¿sí? Por lo cual, pues sí hubo una gran ventaja con el uso de la L-arginina a la dosis de 3 gramos. O sea, el Colegio Americano está proponiendo idealmente antes de 16 semanas, pero si nos llega una paciente ya con 20 semanas, entonces, ¿qué otra recomendaciones nivel tipo A en este estudio hace el Colegio Americano? Hace el uso de sulfato de magnesio, lo sigue recomendando, sobre todo en pacientes ya con riesgo de desarrollar eclampsia, y en pacientes de 37 semanas o más con diagnóstico de hipertensión gestacional o preeclampsia sin datos de severidad, recomiendan mejor la terminación del embarazo. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer? Pues insistir que todas las mujeres fueran al control prenatal y seguir los lineamientos que tenemos de las guías de atención de embarazo, parto y puerperio, ¿verdad? Para hacer un control prenatal adecuado. Si no podemos prevenir, hay que hacer el diagnóstico precoz y realizar un tratamiento oportuno, preparando a la paciente para la terminación del embarazo. Y una de las preparaciones, pues, es no olvidarnos del uso de inductores de madurez pulmonar fetal, en este caso, pues, de corticoides, ¿verdad? Betametasona, dexametasona, preferentemente, pues, antes de 34 semanas. Nosotros, por acá en el occidente de México, pues, manejamos la eclampsia con una base de sulfato de magnesio, 4 gramos de inicio diluidos, y luego a pasar en 15 a 20 minutos, y después seguimos a 1 gramo por hora en infusión intravenosa. ¿Por qué? Porque no tenemos la facilidad de monitorizar magnesio, ¿sí? Entonces, por eso no administramos más dosis. Valoramos el uso de algún sedante y luego recomendamos el uso de dexametasona, 8 miligramos intravenosos cada 8 horas, 3 dosis, ya no tanto para la madurez pulmonar fetal, sino para disminuir el edema cerebral que la paciente pueda tener, el edema retiniano, edema renal, edema hepático. El Colegio Americano recomienda, en el boletín práctico del mes pasado, recomienda 4 a 6 gramos de inicio para pasar en 20 a 30 minutos y después seguir a 1 a 2 gramos por hora. El problema que podemos tener es, pues, balancear. Si estamos con una dosis subóptima, entonces habría que monitorizarlo. Nosotros, como digo, tenemos más de 30 años manejándolo así en el Hospital Civil, de hecho, como 40 años. Ha ido bien, la mortalidad materna es baja comparado con el resto del país. Actualmente recomiendan 30 miligramos en bolo de inicio. Su uso se inició hace 40 años, pero como era un vasodilatador potente, se asoció a muertes fetales en caso de eclampsia o preeclampsia severa, porque se usaba sublingual, y se abandonó su uso casi por completo. Pero resurge, ahora sí, como el ave fénix, ¿verdad? No solo como antihipertensivo en el embarazo, sino también como útero inhibidor.
una dosis respuesta, es lo principal, pero debemos iniciar su uso a una dosis baja, equivalente a 2.5 miligramos sublingual, y evaluar a los 5-10 minutos el impacto que ha tenido en la tensión arterial. Entonces, si no hubo respuestas, sigue igual la tensión arterial, podemos duplicar la dosis. Se tendría que estar usando la nifedipina cada 10 a 30 minutos según la dosis. Su uso vía oral deglutida no tendría problemas para el feto, ya que no ocasiona hipotensión severa. Entonces, los 3 antihipertensivos que recomienda el Colegio Americano es la betalol, lo recomienda en primer lugar, hidralazina y la nifedipina. En casos de eclampsia, pues sabemos que una vez estabilizada la paciente hay que terminar el embarazo, ¿verdad? Por el riesgo pues que hay tanto para el feto como para la madre. Y si la eclampsia se presentara transparto porque la paciente tuviera preeclampsia, hay que valorar la posibilidad de nacimiento vaginal, y las complicaciones pues siempre hay que manejarlas con ayuda de la terapia y otras subespecialidades, ¿verdad? Una preeclampsia no tan complicada, tendríamos que utilizar entonces los antihipertensivos como sería hidralazina, alfa-metildopa, nifedipina y la betalol. Pues, ¿qué fármaco vamos a usar? Pues el que tengamos mayor experiencia o también el que tengamos disponible, ¿sí? El Colegio Americano recomienda que se inicie con una tensión arterial de 160-110, o bien una sistólica de 160 o la diastólica sola de 110, para prevenir una insuficiencia cardíaca, una isquemia del miocardio, una falla o insuficiencia renal o un accidente vascular cerebral. El tratamiento antihipertensivo en mujeres con preeclampsia no va a modificar la historia natural de la enfermedad, por eso recomienda no usarlo en casos de preeclampsia, pero sí disminuye la incidencia de hipertensión severa. ¿Cuál es la meta terapéutica de la tensión arterial aquí en la guía de Cenetec en México? Es mantener la tensión arterial sistólica de 155 a 130 y mantener la diastólica entre 105 y 80. Sin embargo, también dice esa misma guía que no debe de darse antihipertensivos hasta que la cifra sea de 160 o de 110. Quisiera recordarles, sobre todo a los que tengan ya unos 60 años o más, acerca de la etiología que no se sabe, pues, cuál es la causa, ¿no?, de la preeclampsia, y pues eso es lo que nos hace que sea el manejo tan confuso y tan problemático de esta patología y que nos siga dando muchos problemas. Entonces, lo que sí conocemos son los factores predisponentes. El Colegio Americano habla de factores de alto riesgo: preeclampsia en embarazo anterior, embarazo múltiple, enfermedad renal, enfermedad autoinmune, diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 e hipertensión crónica. Y los de riesgo moderado: el primer embarazo, edad materna de 35 años o más, el índice de masa corporal mayor de 30 y la historia familiar de preeclampsia. Sin embargo, hace hincapié que un gran número de casos se presentan en mujeres sin factores de riesgo. Entonces, ¿qué pudiéramos concluir? Que la preeclampsia y pues consecuentemente la eclampsia, ¿verdad?, porque este problema avanza, sigue siendo un problema muy importante de morbimortalidad materna perinatal. Debe hacerse un control prenatal muy estricto y hacer una predicción precoz. Y finalmente, si no se pudo prevenir, tratar de que el manejo sea lo mejor posible en forma multidisciplinaria. Pues por mi parte sería todo, ¿verdad?